En este video hablaremos de los átomos, de la configuración electrónica y la tabla periódica. Para empezar, necesitamos saber qué es un átomo. Un átomo es la unidad básica de toda la materia, la estructura que define a todos los elementos y tiene propiedades químicas bien definidas. Todos los elementos químicos de la tabla periódica están compuestos por átomos con exactamente la misma estructura y a su vez estos se componen de tres tipos de partículas, como los protones, neutrones y electrones, que son determinadas las partículas subatómicas. En este video se tendrán en cuenta tres partículas subatómicas, como por ejemplo el protón con carga positiva, el neutrón que no tiene carga y el electrón que contiene una carga negativa. Un átomo de un elemento siempre tiene la misma cantidad de electrones que protones. Los protones son los que determinan al elemento. Con estas partículas subatómicas se pueden determinar algunas características de un átomo de un elemento, como por ejemplo el número atómico, que es la cantidad de protones que contiene el átomo. Por ejemplo, el oxígeno tiene 8 protones, por lo consiguiente tendrá 8 electrones y su número atómico es 8. Otra característica que se encuentra en los átomos es el número de masa, que es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones en un átomo. El número de masa se indica en el superíndice. Por ejemplo, en este caso el carbono tiene un número de masa 14 y un número atómico de 6. Y partiendo de este ejemplo se puede decir que tiene 8 neutrones porque es la suma de los protones y los neutrones tiene que ser igual a 14. La mayoría de los elementos se encuentra como mezcla de isótopos. Los isótopos pueden ser naturales o radiactivos. La diferencia entre los dos es que los isótopos naturales no emiten radiación y no se desintegran, como lo hacen los radioactivos, porque tienen algo denominado la vida media, que es un periodo de tiempo en la cual la cantidad del elemento se reduce a la mitad. Para calcular la masa atómica se utiliza la masa ponderada de los isótopos y las abundancias relativas en la siguiente ecuación. Masa atómica igual masa del isótopo por la abundancia fraccionaria del isótopo. Por ejemplo, el carbono presente en la naturaleza está compuesto por 98,93% de carbono 12 y un 1,07% de carbono 13. Las masas de estos isótopos son de 12 UMA y 12,00335 UMA. Para calcular la masa atómica se utiliza la ecuación mostrada de la siguiente forma: 0,9893 por 12 UMA más 0,0107 por 13,00335 UMA es igual a 12,01 UMA, que es la masa atómica del carbono en este ejemplo. Configuración electrónica. ¿Qué es? La configuración electrónica es la forma en cómo están distribuidos los electrones en los orbitales de un átomo. En cada orbital se pueden almacenar 2 electrones según la exclusión de Pauli, que también dice que los orbitales se deben llenar en forma creciente de energía. Los orbitales están ubicados en subniveles. Hay diferentes tipos de subniveles. Están los S donde hay solo un orbital, el P donde hay 3 orbitales, el D donde hay 5 orbitales y el F donde hay 7 orbitales. La regla de Hund dice que los electrones ocuparán orbitales individualmente cuando sea posible. Para que un elemento tenga energía mínima, los electrones deben estar en orbitales distintos solo si hay espacio en el subnivel para no llenar los orbitales y dejar unos libres. Cuando se hace esto, los electrones tienen que estar puestos paralelamente. Esta regla se sustenta en que los electrones se repelen entre ellos y al estar puestos en un mismo orbital, tratan de estar lo más separados posible. Esto hace que hayan repulsiones mínimas entre ellos. Formas. Para explicar cada forma en la que se puede expresar la organización de los electrones, vamos a usar el elemento oxígeno. 1. Configuración electrónica. Esta muestra los subniveles que se están usando y la cantidad de electrones que están en ellos. 2. Distribución electrónica. Esta muestra la cantidad de electrones que hay en cada nivel. 3. Distribución orbital. Esta muestra de otra forma, con los espines, la cantidad de electrones que hay en cada subnivel. 4. Configuración electrónica abreviada o condensada. Esta es la configuración electrónica, pero con un cambio. Se usa otro elemento que obligatoriamente tiene que ser un gas noble
para usar su configuración electrónica y que se le añadan los subniveles que falten para completar la configuración electrónica del elemento. El orden en el que se debe llenar la distribución orbital es así: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d, 7d. Organización de la tabla periódica. Tendencias. La tabla periódica también organiza los elementos en 3 grupos: metales, no metales y metaloides. Los metales componen la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Símbolo elemental de la tabla periódica hay un número. Este corresponde al número atómico del elemento y representa la cantidad de protones que contiene en el núcleo este elemento. El número atómico es exclusivo para cada elemento. El hidrógeno es el primero de la tabla periódica. Tiene un protón en el núcleo, por lo que su número atómico es 1. Periodos. En la tabla periódica, los elementos están organizados en filas horizontales. Los elementos ganan protones a medida que progresan a través de estos periodos. En el primer periodo está el hidrógeno, que tiene un protón, el helio, que tiene 2. En el segundo, el litio tiene 3 protones, el berilio tiene 4 y así sucesivamente. Grupos. En la tabla periódica, los grupos se organizan en columnas verticales. A los grupos también se les denominan familias, porque todos los elementos en un grupo muestran características químicas similares. Los grupos pueden numerarse de 2 formas. El nuevo método simplemente numera de 1 a 18 de la izquierda a la derecha. El método anterior, todavía en uso, los numera en 2 secciones, el grupo A y el grupo B. El grupo A identifica los elementos representativos. El grupo B identifica los metales en transición. Algunos de los grupos tienen nombres especiales debido a sus características. El grupo 1A se le denomina metales alcalinos porque cuando se mezclan con agua forman soluciones alcalinas potentes. El grupo 2A es el de metales alcalinoterros. Sus óxidos de metal forman soluciones alcalinas en el agua, por eso su nombre. Luego pasamos al grupo 7A, que corresponde a los halógenos. Estos son muy reactivos porque solo necesitan un electrón para completar la capa electrónica exterior. En el grupo 8A están los gases nobles, denominados así porque no reaccionan con otros átomos. En el bloque S lo forman los grupos 1 y 2 en todos sus periodos. En el bloque P lo forman los grupos 13 a 18 de los periodos 2 a 6. El bloque D lo forman los grupos 3 al 12 en los periodos 4 a 7. Y el bloque F lo forman los grupos del grupo 3 y periodo 6 y 7. Estas letras S, P, D y F corresponden a la configuración electrónica de cada átomo. Y ya para terminar, quedan 2 grupos esenciales: los lantánidos, que son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica. Estos elementos son llamados tierras raras debido a que se encuentran en forma de óxidos. Los actínidos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 7 de la tabla periódica, perteneciendo a tierras raras. Estos elementos, junto con los lantánidos, son llamados elementos de transición interna. El nombre procede de un elemento químico llamado actinio, que suele incluirse dentro de este grupo, dando un total de 15 elementos, desde el número atómico 89, que es el actinio, hasta el 103, que es el laurencio.